Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Bueno, vamos a tener una serie de videos sobre temas de almacenamiento. Hemos hablado mucho sobre virtualizadores, pero un poco de almacenamiento. Me parece que es un tema importante al cual debemos dar un poco de importancia. Para hoy vamos a trabajar con un sistema de almacenamiento distribuido definido por software que se llama MinIO. Bastante sencillo, muy fácil de implementar. Hice algunas herramientas para poderlo instalar más fácilmente, pero es súper poderoso. Entonces espero les sea útil y ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita y nos vemos a través del video. Gracias. Bueno, comencemos. Como de costumbre, cuando es un sistema nuevo, vamos a darle una pequeña revisión a sus características, a sus fortalezas. Entonces aquí comenzamos. Minio es muy simple, el nombre viene de un sistema de almacenamiento de I/O, de entrada y salida, mínimo, por eso es MinIO. Y es un almacenamiento por objetos definido por software. Entonces, ¿qué encontramos? Solución, como ya lo dije, definida, solución de almacenamiento definida por software eh, de objetos y está diseñado para tener alto rendimiento. ¿Para qué nos sirve? Para nube privada, pública o híbrida. Esto es uno de los partes más importantes de este software y es que está diseñado para ser compatibles con las nubes de los hiperescaladores, ya que utiliza, como se ve en el punto siguiente, compatibilidad con el protocolo de Amazon S3, lo cual lo hace súper versátil. Es un software ideal para arquitecturas que son basadas en la nube, en donde vamos a tener grandes volúmenes de datos. Súper importante eso. O sea, es un software pequeño, es una instalación sencilla, con máquinas que no son especializadas, que no son diseñadas específicamente para hacer almacenamiento, pero nos va a permitir manejar altos volúmenes de datos. Características principales. Entonces, como ya lo dije, es una plataforma ligera y escalable. Se puede adaptar fácilmente a cualquier infraestructura. Podemos montarlo desde sistemas muy pequeños en un solo servidor hasta sistemas empresariales muy grandes. Diseñado para tener alto rendimiento con baja latencia. Eso es clave. Puede manejar cifrado y tiene seguridad nativa, lo cual es súper importante si queremos garantizar privacidad y seguridad en los datos, ya que esto nos maneja datos en reposo, cifrados en reposo y datos cifrados en tránsito. Bueno, maneja replicación y erasure coding, lo cual garantiza disponibilidad y tolerancia a fallos. Como ya lo dije, creo que dos o tres veces, 100% compatible con S3. No hay ningún problema con esta parte. Se integra fácilmente con Kubernetes y contenedores. Docker y cualquier plataforma que maneje contenedores está súper fácil. Es multiusuario, permite gestionar múltiples datos, múltiples usuarios con permisos granulares. Casos de uso, que es de pronto lo más importante en algunos casos. Backup y restauración de datos, almacenamiento de Big Data y datos de Machine Learning. Es compatible con múltiples sistemas de desarrollo para Big Data. Ahí hablamos solo de dos, como TensorFlow y Apache Spark, pero es compatible con más sistemas. Eh, maneja maneja aplicaciones nativas de cloud como son los contenedores y como ya les había mencionado, Kubernetes y Docker. Puede ser utilizado para data lakes y almacenamiento empresarial de gran volumen de datos. Pueden, si desean, utilizarlo como un sistema para almacenamiento de multimedia para streaming y también nos sirve para infraestructuras en el Edge y para el Internet de las Cosas, lo cual, miren, prácticamente podemos ponerlo en donde necesitemos. Bueno, ventajas que tenemos con MinIO. Es un sistema moderno, se puede escalar, de alto rendimiento. Eh, como ya lo dije, es ideal para datos no, para todo tipo de datos. Podemos tener datos no estructurados o podemos tener información de cloud o información de edge computing o podemos tener información multimedia o podemos tener
Contenedores, no hay lío, lo va a manejar. 100% compatible con S3, de una arquitectura ligera, lo cual nos permite poderlo montar fácilmente en máquinas que no son tan robustas. Un tema que me encantó y es que es muy, muy sencillo de implementar, administrar y de crecer. Comparémoslo con otras soluciones. En este caso lo voy a comparar con dos de las soluciones que ya hemos hablado en el canal. Una de ellas, perdón, con una de las soluciones que ya hemos hablado en el canal y con otra que, pues, que es ya literalmente un estándar de mercado. Vamos a hablar, a compararlo con Amazon y con Ceph. En el caso de la licencia, pues, es un software de código abierto, lo mismo que Ceph. El único que acá es propietario, pues obviamente es Amazon. Compatibilidad 100% con Amazon, pues Amazon no podemos decir que es compatible 100% porque él es S3. Y Ceph tiene una compatibilidad parcial, lo cual pues nos limita en algunos aspectos. Rendimiento. Minayo está hecho para alto desempeño, lo mismo que Amazon S3. Ceph soporta cargas, pero cuando son volúmenes muy altos de información que necesitan alto desempeño, no es tan bueno. Escalabilidad horizontal ilimitado. Es muy, muy fácil. Facilidad de uso, ya lo dije. Es muy fácil de usar. Amazon S3 es fácil. Y Ceph, pues lo hemos visto a través de herramientas como Proxmox, que lo hace muy sencillo, pero cuando tenemos solo Ceph, realmente no es tan sencillo de administrar. Tiene su complejidad y tiene bastantes cosas que no son tan amigables. El costo, pues claramente en Ceph y en Minayo es totalmente gratuito, es open source, es de código abierto, y Amazon, pues claramente es un software de pago por uso. Entonces, bueno, ya estamos acá en nuestra plataforma. En este caso, pues yo ya tengo una máquina con Rocky Linux eh, totalmente instalado. Voy a entrar con el usuario root. Bueno, para la plataforma, ¿qué necesitamos? O sea, para poder instalar nuestro Minayo, ¿qué necesitamos? Primera instancia, pues un sistema operativo Linux actualizado, puede ser Ubuntu, puede ser basado en Red Hat. En mi caso es uno basado en Red Hat, que es Rocky Linux. A nivel de recursos de hardware, ¿qué vamos a necesitar? Es una máquina pequeña, en este caso va a ser una máquina con 4 GB de RAM y 2 Virtual CPU. Acá lo podemos ver en nuestro top. Si nos damos cuenta, tiene solamente 2 Virtual CPU, acá las vemos. Y a nivel de memoria, casi, aquí nos muestra casi los 4, pero son 4 GB de RAM. Entonces, realmente no es una máquina grande. A nivel de disco, vamos a tener 2 discos. En este caso, vamos a tener un disco de 100 GB para sistema operativo. Perdón, un disco de 20 GB para sistema operativo. Y vamos a tener otro disco que va a ser de 100 GB para los datos. En este caso, ese es el que vamos a utilizar para guardar nuestra información. Entonces, listo. Ya sabemos cómo es nuestra máquina. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar la configuración. Lo primero que hay que hacer es la configuración del disco para poderlo utilizar. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a habilitar el sistema que se llama Cockpit. Cockpit, nunca he podido con esa palabra, no es tan fácil. Ese sistema nos permite hacer administración web de nuestro sistema de modo web. Me parece muy, muy útil porque simplemente lo que nos permite es que a través de una página web podemos administrar completamente nuestra plataforma.
Entonces, denme un momento. Aquí vamos a entrar a nuestra consola. Uy, se me abrió en la pantalla que no era. Acá está. Perdón. Y vamos simplemente a entrar a la consola de nuestra máquina. En este caso es la dirección 20, el puerto 9090. Siempre va a ser esta la configuración. Siempre nos sale, ya saben, el riesgo de certificado autofirmado. Simplemente le damos a aceptar y ya sabemos que es nuestra máquina. Perfecto. Entonces, si ven, bueno, aquí me quedó una doble I, se llama Minio. Vamos a entrar con el usuario operador. ¿Por qué con el usuario operador? Porque en esta consola el usuario root no está permitido. Entonces simplemente tenemos que hacerlo así para poder hacer todas las configuraciones. En este caso simplemente damos usuario y clave. Aquí ya nos va a permitir ver este usuario. Si se dan cuenta, dice que es un usuario con acceso limitado. Vamos a, en primera instancia, solamente a revisar qué encontramos. En este caso, para configurar el disco, nos vamos hacia el lado izquierdo, donde dice almacenamiento, y allí nos van a aparecer los discos. En este caso, vamos a darnos cuenta que está el disco 1, que es el disco de 20 GB que les había dicho, y el disco 2, que dice que está sin formato. Este es el que vamos a tener que configurar. Entonces, de forma predeterminada, los usuarios no están dentro dentro del grupo que permite elevación de permisos. Es decir, mi usuario operador no permite elevación de permisos. Por tal razón, no va a poder, o sea, si le decimos aquí acceso y damos usuario y clave, perdón, y clave, que ya estamos autenticados, ya le decimos autenticar. Mire, el usuario operador no está dentro de los usuarios que pueden tener elevación de permisos. El incidente va a ser reportado. Van a dar quejas de nosotros porque tratamos de entrar con este usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a irnos a la consola y vamos a adicionar este usuario al grupo de usuarios de sudo. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a utilizar el comando usermod -append. Vamos a adicionarlo ¿a cuál? Al grupo que se llama will. El grupo will es el grupo de usuarios que tienen permisos para elevación o están dentro de los permisos de elevación. Y lo siguiente es decirle al usuario, operador. Le damos enter. Si todo sale bien, no nos muestra nada. ¿Cómo sabemos que sí quedó dentro del grupo de usuarios que tienen permisos de elevación? Simplemente le decimos el comando ID y el nombre del usuario, operador. Listo. Si nos damos cuenta, nos dice que el usuario es el que tiene el ID 100, que está en el grupo, perdón, 100.000, que está en el grupo 1000, y adicional está en el grupo 10, que es el grupo will. Listo. Ya en este caso estaría listo. Ahora vamos a hacer un reinicio. Yo prefiero hacer el reinicio para que los permisos se asignen. También se podría reiniciar el servicio, pero me parece más sano reiniciarlo. Entonces aquí simplemente le decimos reboot y ya el servidor se nos reinició. Esta máquina sube supremamente rápido. Yo creo que ya subió. Si le damos aquí Start Session, ya debe estar terminando de subir. No, todavía está subiendo, ya está a punto de terminar. Listo, ya acabó. Pero aquí ya me sacó el error. Volvamos a dar restart. La sesión restart. Listo. Operador, perdón, este sí podemos entrar con root, no hay lío. Root y la clave.
Listo, perfecto. La consola, acá nos dice, mire, si quiere utilizar la consola, eh, tiene que utilizar esta dirección. Voy a hacer otra cosa, voy a aprovechar para corregir el nombre. Me pica que esté mal, entonces simplemente bim /etc hostname. Esa es una forma, simplemente le decimos hostname y aquí lo podríamos editar. Y la otra forma es con una herramienta, con la herramienta de edición de red, que se llama NM Network Manager TUI, de Text User Interface. Nos abre la consola y aquí está Set System Hostname. Y si se dan cuenta, aquí simplemente, esta es más fácil si no tienen, si no saben manejar algún editor de Linux, con esta lo pueden hacer y queda perfecto. El nombre ya quedó corregido. No vamos a ver reflejado el cambio, sino hasta el próximo reinicio. Entonces, pues realmente no me afana. Aquí ya nos podemos ir nuevamente a la consola, pero en este caso, eh, como lo reiniciamos, toca volver a ingresar. Entonces, no hay lío. Entonces, listo, vamos a usar operador. Listo, ya estamos adentro. Nuevamente, acceso limitado, le damos clic, nos pide usuario y clave, nos pide clave, le damos la clave, enter para autenticar y miren que ya no nos generó problema. Es súper importante esto, ya nos muestra que pudimos entrar sin ningún inconveniente. Entonces, el paso siguiente va a ser crear el directorio para poder eh, perdón, vamos a habilitar la partición, o sea, habilitar el disco y crear el directorio para montarlo. Qué pena que me puse a leer una cosa y se me fueron las luces. Listo, entonces acá simplemente seleccionamos el disco y nos vamos a los tres punticos que están al lado derecho. Le damos clic en crear una tabla de particiones. Nos dan dos opciones, compatible con sistemas modernos o compatibilidad con sistemas y dispositivos MBR. Simplemente es gusto. Yo obviamente ya me voy por el sistema GPT. La compatibilidad con sistemas viejos pues se puede seguir utilizando, pero no es recomendable. Y nos dice que si vamos a sobreescribir el disco, no es necesario. Igual es un proceso más lento. Le damos clic en inicializar. En este caso ya nos dice que tiene la partición. Ahorita nos decía sin particionar, ya nos tiene la partición y nos dice espacio libre 107 gigas, que eso viene a ser más o menos 100 gigas reales. Ahora vamos a crear una partición. El nombre de la partición, pues le voy a dejar como nombre min.io. El punto de montaje. El punto de montaje es importante y antes de continuar tenemos que crearlo. Esto es importantísimo. Entonces el punto de montaje lo vamos a crear en el directorio raíz. En este caso no hay ningún directorio específico, lo voy a crear en una carpeta que se llama el data. Entonces simplemente el comando va a ser mkdir -p/data y voy a decir que va a ser min.io. ¿Por qué lo creo en una subcarpeta dentro de data? Simple, si necesito adicionar más discos, los puedo hacer en otra carpeta dentro de data que se llame diferente para poder tener diferentes tipos de información. Entonces, listo, ya quedó creado. Entonces, este camino es el que vamos a utilizar acá. Tipo de partición, tenemos muchas opciones posibles. La recomendada es XFS, que es la más moderna de todas las que están allí. ¿Qué más nos permite? Si queremos cifrado, también a gusto. Yo lo dejo sin cifrado. Montar sin esperas, sí, que lo haga y al arranque. Montar en modo de solo lectura, no. Opciones de montaje personalizadas, no. Vamos a dejarlo tal cual. Damos clic en crear
Esto se demora un par de minutos y listo. Si se dan cuenta, aquí ya nos dice sistema de archivos XFS, está montado en slash data min.io, y si nos vamos acá y le damos df-lh, ya lo está mostrando acá de ultimitas. Está perfecto. Igual, si le damos more, comando para visualizar el contenido de archivos de texto, etc/fstab, aquí nos va a mostrar que también ya lo creo acá de ultimitas. ¿Con qué parámetros? Nos lo muestra, lo está cargando con el UID o con el ID único del disco. Lo está montando en data.min.io de forma automática, sin fallos y con los parámetros default de carga. No tuvimos que editar nada y lo hicimos a través de la línea de comando. Está perfecto. Entonces, paso siguiente, vamos a instalarlo, pero lo vamos a instalar a través de un script que se los voy a explicar. Bueno, seguimos acá en nuestra consolita. Le voy a dar limpieza para verla más limpia. Y vamos a ver el script. Entonces, el script yo lo hice porque son muchos pasos que se pueden hacer fácilmente en un script. Entonces, bueno, este es un script en Bash. Eh, eh, este script es típico de Linux, en el cual pues simplemente podemos automatizar procesos. Entonces, acá la primera línea simplemente le estamos diciendo que el procesador de comandos va a ser Bash. Importante. Definimos algunas variables en esta parte. Entonces, cosas importantes. Si se dan cuenta, acá estamos definiendo el usuario y la clave. Bueno, si se dan cuenta, la clave no es que sea muy segura. Además que está en un script. Entonces ya eso la hace insegura. Obviamente, en el proceso de instalación, les recomiendo claramente poner una clave segura y después de que la clave esté, de que el sistema esté instalado y funcionando, eliminen el archivo para que no quede registro de la clave. Y luego entren en el sistema y la cambian. Y garantizamos que está completamente seguro el tema de la clave. ¿Qué otros parámetros están dentro de las variables que definí? Está el directorio donde va a quedar la información compartida y los puertos de consola y el puerto de las APIs de Amazon S3, del protocolo de Amazon S3. Entonces, la segunda parte del script es esta. ¿Qué va a hacer? Simplemente va a actualizar paquetes. Importantísimo, si ustedes hacen un script, siempre dejar bien documentadas las cosas para saber qué hace y que nos salga un mensajito y que nos muestre qué está pasando. A continuación, está instalando todas las dependencias necesarias que necesita. Entonces, en este caso, pues también está instalando el firewall. Me parece importante dejarlo instalado y configurado. A continuación, va a descargar el software y pues esta línea es la que lo descarga y esta siguiente línea es la que le da permisos de ejecución. Ese más X significa que lo pueden ejecutar. A continuación va a crear el directorio. En este caso el directorio yo ya lo creé a mano, pero también le va a dar permisos al usuario para poder que sea el dueño. A continuación, súper importante, va a asignar los permisos en el firewall. Este script está hecho para sistemas basados en Red Hat. Si tienen sistemas basados en Debian, van a tener que cambiar el comando o ajustarlo utilizando el comando AFW, que es el firewall de los sistemas Debian. ¿Qué hace a continuación? Va a crear el servicio. Importantísimo esto. La instalación que estamos haciendo acá arriba no nos instala los servicios o los demonios en Linux. Entonces vamos a tener que crear el archivo de configuración de los servicios. Este fue una de las razones por las cuales hice el script, el cual se los voy a compartir en la descripción del video para que lo puedan tener y puedan ejecutarlo y ajustarlo de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente voy a crear un archivo con el comando cat en esta ubicación que se va a llamar minio service. Y aquí está el contenido del archivo. Este contenido es general y ya no lo deja listo para cargar. Una vez termina, me dice que esto es el end of file, es decir, que ahí termina la creación del archivo, lo salva, va a recargar
los demonios y habilitar el servicio, entonces lo primero que hace es un daemon reload, luego va a hacer un enable minio y luego lo va a arrancar. Y por último, nos va a decir cuál es el estado del servicio. Esto es lo que hace el script, es realmente muy corto, muy simple y pues me pareció súper útil. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Copiarlo en la plataforma. Yo ya lo tengo en Windows, pero ustedes lo pueden hacer directamente en Linux, no hay ningún inconveniente. Como yo ya lo tengo listo, entonces simplemente con WinSCP me va a permitir copiarlo. Acá simplemente le digo que va a ser el protocolo SCP a la dirección IP de nuestro servidor, que es la 1720. El usuario, podemos usar el root o podemos usar operador, no hay ningún inconveniente, voy a usar root. Y aquí voy a darle la clave. Y aquí ya nos podemos conectar. Aceptar. Listo, ya se conectó. Vamos a buscar nuestro archivo que está en el escritorio. Mírenlo acá. Y en este caso lo vamos a poner en el root. Estábamos casualmente en esa ubicación. Simplemente lo arrastramos y lo soltamos. Aceptar. Listo, ya terminó. Ya podemos cerrar esta. ¿Sí? Y acá, si le damos un PWD para saber dónde estamos, nos vamos a pasar a root. Esto lo podemos hacer como cd home, perdón, cd únicamente. Y si nos vamos, miramos, ya nos pasó a root. Le damos un ls y aquí ya está el archivo. Si se dan cuenta, ahí tiene, el Linux es muy de colores. Nos muestra que los directorios son este color y que los archivos de texto son este color como grisecito. Los archivos ejecutables aparecen más brillantes. Si se dan cuenta, este archivo no es brillante. Miremos los permisos que tiene. Si nos damos cuenta, acá está, nos dice que tiene permisos de lectura, de escritura, de forma para él, por grupo, está solo de lectura, y por sistema, solo por lectura. Entonces, en este caso, vamos a tener que utilizar el comando chmod más x. Perdón, me faltó un espacio acá. Más x es que nos permite ejecución. Si le damos ls, miren que ya cambió el color. No cambia ni el tamaño ni nada, solamente cambian los atributos que nos permite que sea ejecutable. Y ya el paso siguiente es simplemente ejecutarlo. Comienza a hacer toda la ejecución paso a paso, descargando componentes. Y listo. Aquí ya terminó. Bueno, listo ya. Estamos en la consola, entonces usuario y clave, admin y la clave que le colocamos. Ya estamos adentro. Entonces, si se dan cuenta, la consola es gráfica bastante amigable. Acá vamos a encontrar todo lo que necesitamos para poderla configurar. Lo primero que vamos a encontrar es que tenemos que crear los buckets. Los buckets es como se organizan los objetos dentro de nuestra plataforma de Minio. Aquí simplemente le vamos a dar clic en Create a Bucket, lo cual nos va a permitir ya comenzar a configurar y generar las capacidades para poderlas entregar a los clientes. En este caso le vamos a dar un nombre. Voy a dar el nombre test, importantísimo, todo en minúscula. Si yo llego a poner una mayúscula, me dice que el bucket tiene un nombre inválido. Todo en minúscula. ¿Qué nos permite? Manejar versiones, algo que me parece importantísimo si vamos a tener múltiples escrituras de archivos, sobre todo si son para desarrollo. Podemos bloquear los objetos de tal forma que podemos garantizar
que no sean modificados a futuro y podemos asignar cuotas. En este caso, yo lo voy a dejar como está. Le voy a dar clic en Create Bucket y aquí ya nos muestra la configuración de nuestro primer bucket. Nos dice la fecha, el tipo de acceso y las capacidades. Si nos damos cuenta, hacemos clic, acá nos va a mostrar el reporte de uso, los eventos que ha tenido, si está replicando. Algo interesante de esto es que si podemos crear un almacenamiento como este en otra ubicación, le vamos a decir adicionar réplica y va a comenzar a replicar. Si se dan cuenta, son procesos muy sencillos, muy manuales, muy simples de hacer. Los permisos, vamos a poder asignar permisos, crear usuarios y vamos a poder darle acceso anónimo. Entonces ya tenemos nuestro primer bucket, que es cómo se organizan los elementos. Ahora, ¿dónde vamos a comenzar a generar nuestras configuraciones? Está primero las identidades. Aquí es donde vamos a comenzar realmente a asignar permisos a crear los usuarios. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos usuarios, nos da un pequeño, un pequeño manual de para qué son los usuarios. Vamos a crear uno. En este caso, crearía el mío, J0. Le vamos a asignar una clave cualquiera, no hay problema. Nos va a decir, bueno, ¿qué política le quiere asignar? En este caso, podemos tener políticas nosotros ya creadas, que las hayamos personalizado, o podemos utilizar las que ya están. En este caso, vamos a utilizar las que ya están. ¿Cuáles son? Entonces, consola de administrador, diagnóstico, solo lectura, lectura, escritura, solamente escritura. En este caso, digámosles que voy a hacer de lectura, escritura y consola de administrador. Se pueden asignar todas las que nosotros querramos. Simplemente le damos, cuando ya terminamos, Save y nuestro usuario ya está creado. Podemos también crear grupos de usuarios con el fin de asignar permisos a nuestros diferentes buckets. En este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Vamos a poder tener autenticación por OpenID o por LDAP. Algo que es muy importante si lo queremos integrar con plataformas de, eh, de autenticación centralizada, de single sign-on. Entonces esto ya nos va a permitir tener una consola única de autenticación, simplemente nuestro directorio activo, que es un LDAP, o si no un OpenID, asignamos usuario y clave y los importamos acá. Tenemos también una consola de monitoreo, la cual nos va a dar los detalles de cómo se está usando nuestra plataforma. En este caso, pues obviamente solo tenemos un bucket, no es que podamos hacer mucho, no es que nos vaya a mostrar mucho, pero miren, acá nos va diciendo la información, ya el almacenamiento puede comenzar a hacer toda su labor sin ningún problema. Podemos decir que sincronice. Podemos ver los logs, en este caso no hay ninguno. Auditar la información, no está activo. Eventos, no tenemos eventos también. Y la configuración general de nuestra plataforma. Entonces, acá, ¿qué vamos a poder hacer? Lo primero es ver de pronto la región donde estamos. Esto es simplemente a nivel como informativo si tenemos varios sistemas. Esto ayuda a los administradores a saber en qué ubicación dentro de nuestra plataforma Minio está el sistema, está la información. Es importante tenerlo. Si tenemos solo uno, puede o no estar, no hay ningún inconveniente. Compresión, las extensiones que va a comprimir, qué tipo de compresiones va a utilizar. Eh, realmente es muy eficiente en esto. APIs de conexión, podemos crear llaves de APIs, entonces simplemente vamos a poderlas tener. Nos va a permitir escanear para poder tener un mejor ciclo de vida de la información y algunos información de auditoría, se me olvidó la palabra, qué pena. Vamos a poder tener el logger, el libro de auditoría y para Kafka, que eso ya tiene que ver con contenedores. También nos va a mostrar la licencia que tiene, en este caso es una licencia open source, que es una basada en una GPL, entonces no habría ningún inconveniente. Y ya, esta es nuestra plataforma de
Como Mi, se pudieron dar cuenta, el proceso de instalación es muy sencillo. El script que hice ayuda bastante y nos deja lista la plataforma para poder ser utilizada. Realmente es un sistema de almacenamiento que me lo encontré, me gustó y es poderoso. Y lo más interesante es que es 100% compatible con el protocolo de Amazon Web Services, lo cual hace que podamos montar nuestra nube privada usando las mismas tecnologías que utiliza Amazon, lo cual ya es un estándar, o sea, es súper poderoso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, ya saben, comentarios bienvenidos. Estoy trabajando en el curso que me están pidiendo, espero terminarlo pronto y publicarlo, les estaré informando. Y ya saben, like a los videos, clic en la campanita y nuevamente suscríbanse al canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Chao.